Hello, hello, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Soy Uno Más, el podcast. Hoy, como lo puedes ver en el título, vamos a hablar de los miedos. Vamos a hablar de los miedos más frecuentes, vamos a hablar de los miedos menos frecuentes, vamos a ver un poco lo que nosotros pensamos de los miedos y vamos a tocar aquellos miedos que tenemos ocultos, que normalmente toda la gente piensa, pero que es muy poco descifrar que se encuentran dentro de nosotros. Así que espero que lo disfrutes. Antes de comenzar, me gustaría que les diera me gusta, que te suscribieras a este canal y si lo estás escuchando desde alguna plataforma, que lo guardes en tus favoritos. Vamos a empezar con un nuevo capítulo. Soy Uno Más, el podcast. En el capítulo de hoy colocamos el gran título que se nos ocurrió, el verdadero coco. ¿Por qué? Porque vamos a hablar primero de la esencia del miedo. El miedo es esa sensación de peligro que normalmente va de tu cerebro hacia todo tu cuerpo, generando una reacción nerviosa por todo tu cuerpo, generándote esa sensación de peligro, de trauma, de pánico. Normalmente nosotros asociamos un miedo a distintos factores, ya sea alguna experiencia que hayas tenido, algún entendimiento social que hayas tenido, porque a veces los miedos se transmiten, ya sea porque los leemos, porque los vemos, porque los escuchamos, porque quizás sea la vivencia de otra persona o simplemente porque se cuenta con una herencia genética, que se ha descubierto que también los miedos se pueden obtener de esta forma. Entonces, normalmente contamos con miedos que hacen que nuestro cuerpo sientan todas esas sensaciones. Normalmente se desarrolla en la inseguridad, el miedo, el pánico y todo esto pues se ha venido manejando a través de todos los años, se han generado distintos espacios de ayuda, normalmente esto se hace con temas ya con especialistas, cuando perdón, te está generando como un mal a tu vida. Porque pues a veces entendemos el miedo como el susto, como la risa, el juego, pero hay miedos que en verdad generan males en tu vida. Vamos a ver los 5 comunes. Esta información sí la bajé totalmente de internet, de investigación no muy seria. Inclusive la hice fue con una inteligencia artificial. Pero sí quisiera ver y pues estaba viendo los datos y sí conozco muchas personas que los tienen, entonces sí se me hacen que pueden ser los más comunes, pueden haber de pronto otras fuentes, pero vamos a ver del primero. El primero es la aracnofobia, el miedo irracional a las arañas. Coloqué cuánto es el porcentaje de ocurrencia y dice que es aproximadamente el 30% de la población puede tener aracnofobia. Esto creo que la mayoría de personas hemos visto una persona que es así, que le tiene miedo incondicional a las arañas, que ve una araña y sale corriendo, puede gritar, puede enloquecerse. Y lo peor es que normalmente estas personas encuentran una araña en las peores situaciones. No sé si tú conozcas a alguien, pero normalmente alguien que tenga aracnofobia se encuentra una araña o en el baño cuando se va a bañar o en algún paseo donde se va a una casa campestre y justo la habitación que le toca a él tiene arañas. Creo que es un miedo que, que es muy, pero muy, muy, muy fácil de que quien lo tenga se asuste porque arañas es lo que hay por donde quiera. No, no sé, pero en temas rurales, viajes, sobre todo en casas antiguas, esto es muy frecuente que pase, la verdad. Y ver a alguien así, hay gente que en verdad le da mucho pánico, pero mucho, mucho pánico, de verdad. Por eso digo que a veces los miedos afectan inclusive la vida. Encontré el segundo miedo, es la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados, creo que eso también es muy frecuente. Dice que es aproximadamente el 15% de la población lo puede tener. Es algo ya más difícil de controlar. Estas personas que no se pueden subir mucho tiempo a un ascensor, estas personas que no pueden andar por callejones muy pequeños, pues acá sí ya es más difícil porque pues hay muchos lugares que te obligan a estar en espacios cerrados. Quizás no es tan frecuente que los enfrentes a como el primero, porque pues no siempre uno está en condiciones de lugares cerrados o estrechos, por así decirlo, pero el tema de enfrentarse al primero, que es ver arañas, creo que eso sí puede ocurrir en cualquier momento. El tercero, y este me pareció muy importante, socialfobia se llama.
y es el miedo intenso a situaciones sociales con temor a ser juzgado o criticado. Esto yo creo que, pues en parte todos los tenemos. Aquí lo que encontré es que se encuentra en un 15% también de personas que lo puedan tener. Pero esto es muy importante porque yo creo que a todos nos da miedo ese quedar en vergüenza en público. Todos cuando tenemos miedo a decir una charla, a dar nuestra opinión, pero ese miedo irracional en las personas ya de que no quieran participar, de que no quieran arriesgarse, de que no quieran hacer algo, porque la vergüenza puede ser un factor muy grave. Y aquí es donde pues raya un poco entre el bullying, entre el miedo, entre el ataque, entre el juzgar, entre el pelear, que, que no sabemos a veces qué persona cuente con esto. Entonces a veces nosotros incitamos a las personas, no, inténtelo, 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 usted puede, qué miedo va a tener, cuál es su problema, usted cuál es la pena, cuál es la vergüenza, sea valiente, pero se tiene con una fobia, se tiene como un miedo. Entonces, ya vamos a entender un poco más de cómo nosotros nos comportamos frente a los demás con el tema de las fobias. Está la acrofobia, miedo a las alturas. Bueno, creo que esta sí es un poco frecuente también. Me dice que el 15% también, que se encuentre en las personas. Esta siento que sí también es un poco más complicado desarrollarse el miedo, porque pues como lo pueden ver, pues si yo le tengo miedo a las alturas, pues trato de no llegar allá, no, nadie me obliga a estar allá, obviamente hay momentos en los que es imposible, pero si algo se puede evitar, creo que es más común, no depende de un externo. Lo que decíamos con el tema de las arañas, de pronto con el social fobia, este tema de tenerle miedo a las alturas, pues se puede evitar en ciertas partes, ya si tú tienes algo importante que hacer, o tienes que asistir a algún punto, un edificio muy alto o algo así, pues quizás ya es un poco más manejable. Y el quinto que encontré es el aerofobia, miedo a volar en aviones. Pues las personas que le tienen miedo a- ya sea a volar como tal, o sea el método que sea, porque mucha gente que se lanza en el helicóptero, mucha gente que vuelos comerciales, mucha gente que, bueno, esta gente sí, pues por lo visto le tiene miedo a todo, obviamente normal, lo más común es en aviones, pero siento que aquí lo mismo, no es algo que te puedan obligar, obviamente hay momentos en los que se te sale las manos, tienes que hacer un viaje, no lo puedes hacer en carretera, entonces simplemente te toca hacer y arriesgarte, pero pues ya es algo que tú mismo puedes controlar. Si en verdad ya tienes algo muy obsesivo o una fobia muy alta, pues lo puedes evitar y simplemente pues mirar la manera en que no tengas que volar. Estas son las cinco más comunes. Yo creo que todos conocemos al menos a una persona que tenga alguna de estas cinco. Creo que sí es muy fácil encontrar a alguien con estas cinco fobias. Y es lo que les decía, a veces nosotros tratamos de juzgar los miedos. O sea, decimos, uy, bueno, las personas que le tienen miedo a las arañas, pues sí es una fobia real, pero que usted le tenga miedo a hablar en público, pues ahí sí como que no, eso sí es un miedo bobo, eso sí es un miedo inventado, y vea que es algo de las cinco también más frecuentes. Entonces a veces como que nosotros le ponemos las categorías a esa fobia como que esa no es válida, esa no es real. Y todas estas cinco se tienen que tratar con terapia. Esto no es de ser valientes, de que yo sí puedo, el yo sí puedo, y que yo me enfrento y me subo a un piso 30 y miro hacia abajo y se me quitó la fobia. No, sí, no funciona la fobia. Esto ya es con terapia, con programas de superación, que inclusive ya hay muchos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que digo, nosotros tendemos a juzgar y ponerle todo en una categoría. Entonces entendemos a la gente que le tiene miedo a las arañas, a las serpientes, pero a la gente que le da miedo a hablar, no, que ella sí es muy gallina, que es muy nerviosa, que esa gente es muy sensible, que es una generación de cristal, porque ya no hablan en público. Entonces es como que, venga, ¿por qué si entendemos a las arañas? Quizás porque a mí sí me da miedo las arañas también, entonces yo sí la entiendo, pero no entiendo al que tenga una fobia que para mí pueda parecer más ridícula. Ahí es donde cabe nuestra doble moral en juzgar como los tipos de personas. Por eso traje las cinco fobias más extrañas.
Digamos, esta no se encuentra en toda la población, es un porcentaje, pero muy, muy, muy bajo. Y encontré la primera que es la pogonofobia, el miedo a las barbas. Aquí ya uno diría como que es muy difícil encontrar primero una persona que tenga esta fobia, pero tampoco podemos juzgar. No creo, o sea, no entiendo que pueda traer las personas que tengan esta condición, la pogonofobia, pero es para entender que existen fobias, que todo es calificable como fobia. O sea, si la persona que tiene miedo a las barbas puede subirse un piso 30, pues no tiene que juzgar al que tenga miedo a las alturas, porque el que tenga miedo a las alturas, pero puede haber barbas, estamos en las mismas condiciones. Acá nadie es ni más valiente, ni más gallina, ni más arriesgado en la vida, no. Cada persona tiene su distinta fobia. La segunda es la ablutofobia, el miedo al baño o a lavarse. Acá sí no hay nada que decir. Acá es simplemente sin comentarios. Es muy difícil encontrar a alguien así, pero si lo existe, uy, primero a veces pongámonos en los zapatos de la otra persona. O sea, no creo que tener una fobia a bañarse o a lavarse, uy, debe ser algo muy difícil. O sea, muy difícil de asumir. O sea, el día a día debe ser muy complicado. La nomofobia, miedo a estar sin el teléfono móvil. Acá hay gente que le genera mucho pánico eso, mucho, mucho pánico. Y créanme que a veces confundimos las fobias con el capricho. De pronto a veces vemos estas que no son tan frecuentes y vemos, ah, es un capricho, pero no entendemos cuando ya el tema ya es un poquito más allá, cuando el tema es más avanzado, cuando nos reímos de los demás y como que, ay, ¿cómo sé que no puedo ir con el celular? Y vean que ya es un miedo. Claro, tampoco nos vamos a que toda la persona que no puede ir sin el celular, sin andar chateando, dice, no, es que yo tengo nomofobia. Tampoco. O sea, creo que tiene que ser algo medicado, algo consultado, algo de terapia, algo pues ya eh, con ciertas condiciones. Tampoco vamos a jugar todo como fobia. Pero si alguien tiene nomofobia y tu frase favorita es, ¿qué es lo difícil de ir sin celular? Ahí ya entraríamos a juzgar. Y volvemos otra vez a esa doble moral de que cuál es la capacidad que yo tengo para mirar las fobias desde qué punto de vista. Está una cuarta fobia que es la geniofobia, miedo a las barbillas o mentones. Creo que se parece mucho a la de las barbas, es igual. Esta no sé con qué porcentaje puede pasar. La verdad es muy difícil, pero uy, debe ser muy complicado el día a día. Y hay una quinta, que inclusive hasta decirlo es difícil. La más fácil es decir triexafobia, que es el miedo al número triple seis. Y me imagino que por el tema cognitivo de que puede estar asociado al diablo, a la brujería, a los temas oscuros, a la maldad. Pero el verdadero nombre de por sí es hexacosio y hexeconta hexafobia. Uy, fue horrible. Siento que lo dije del asco. Pero la verdad creo que es medio fobia hasta nomás leer esta palabra, Dios mío. Es el miedo al número triple seis o 666, como se le quiera decir. Eh, ya creo que ya es un tema de verdad muy... Pues no creo que sea tan frecuente. Uno cuántas veces encuentra este número en la vida cotidiana, pero yo creo que va muy asociado al temor, a que se presente algo malo, a que pueda generarse situaciones. Encontrarse este número en una casa abandonada, yo creo que puede ser horrible para cualquier persona que tenga esto. ¿Por qué traje los miedos hoy a colación en este capítulo, en este tercer capítulo de este podcast? Porque quería traer esa manera de juzgar de nosotros, esa manera de nosotros mirar y tratar de entender a la gente que posee los miedos más comunes contra los miedos, pues, menos comunes o un poquito más, menos probable que se presente. Entonces, a veces nosotros como que nos ponemos la barrera del límite y decir, venga, esto sí puede ser un miedo, pero esto sí puede ser una queja, una manera de ser un capricho. Y vean que todo se tiene que manejar exactamente igual.
todo es un miedo, todo es una fobia y puede generar distintas consecuencias en el cuerpo de las personas que tienen estas fobias. En lo personal, yo creo que no tengo ninguna fobia, creo que ninguna he presentado, pero sí hay unas fobias que creo que la mayoría del mundo tiene, no me atrevería a decir que todas, pero sí hay miedos que corren dentro de nosotros y que a veces nosotros no conocemos. Y es cuando nosotros pensamos en situaciones como la soledad, por ejemplo. Siento que hay mucha gente que le tiene miedo a estar solo. Y a pesar de que no es una fobia, es algo que no nos caracteriza, no hay una situación como puntual que se pueda representar, siento que mucha gente sí le tiene miedo a eso, le tiene miedo a la soledad. Siento que mucha gente le tiene miedo a no ser nadie en la vida, a tratar de buscar una manera de triunfar y no encontrar la forma, no encontrar el camino. Por no decirlo también, mucha gente le tiene miedo a la muerte, quiere vivir el día a día, pero en solo pensar en la muerte le genera un caos, le genera un pánico. Y a pesar de que me imagino que sí tiene nombre estas fobias, no es algo que se presente cotidiano, pero son esos miedos silenciosos. ¿Y por qué digo silenciosos? Porque nosotros a veces actuamos pensando en esos miedos y creería yo que muchas veces es inconsciente. Tú a veces triunfas o haces cosas para tu vida, pero a veces lo que te impulsa es el miedo, no el deseo. ¿A qué voy? A que tú a veces piensas en que quieres estudiar, pero lo que transmite esa sensación de querer estudiar no es el deseo de estudiar, es el miedo a no tener un título universitario, es el miedo a no tener nada en la vida, es un miedo a no conseguir un trabajo, es el miedo a no creerte nadie, a no creerte servible. Entonces siento que son esos miedos ocultos, que si nos preguntan a nosotros por qué estudiaste, porque la carrera me gusta, porque está de moda, porque quiero ser ingeniero, porque quiero ser doctor, porque quiero ser abogado, porque quiero ser economista, pero quizás es un miedo lo que se está generando, quizás no es el deseo de ser algo, sino el miedo a no ser. Entonces esa reflexión de que comienzas a pensar si mis decisiones están basadas en lo que yo quiero o en lo que me da miedo. Y no digo que esté mal, mucha gente dice, uy, actúo por miedo, pero a veces es que el miedo es el mejor combustible que podemos tener para generar alguna acción. El miedo a veces puede ser esa chispa que necesitamos para comenzar a realizar las cosas. Mucha gente dice, no, si lo hace con miedo y no con deseo, no va a triunfar. No es necesariamente así. Y la vida creo que nos ha demostrado en muchos casos de que la gente lo hace cosas por el impulso más del miedo que del deseo. Entonces, sí es importante que reconozcas por qué haces ciertas actitudes, el por qué comienzas a actuar de cierta forma. Por eso traemos a colación hoy este tema que nos pareció súper interesante, hablar de los miedos, a, a comenzar a entender un poco nuestras acciones y nuestro comportamiento y hacer una pequeña reflexión e invitación a superarlos. Y cuando digo superarlos no quiere decir como de quitárselos, sino enfrentarlos. A veces caemos en esta trampa de que decimos, no, enfrenta tu miedo. Entonces la gente que le tiene miedo a los ratones le ponen un ratón encima y comienza a jugar con él. No, o sea, eso no es enfrentar un miedo, eso es volverse loco. Enfrentar un miedo es decir, quiero superar un miedo, me está impidiendo hacer algo, ya sea viajar, alguna actividad, alguna salida, lo que sea. Si algo te está impidiendo un miedo y tú lo quieres enfrentar, pues comienza a manejarlo, buscar terapia. Y yo no sé, a veces decir, no, voy a terapia por un miedo suena como, uy, vergonzoso, debería ser lo más común de este mundo. Si tienes algún miedo, comienza a enfrentar. Y enfrentando lo que digo es ir a terapia, ir con personas que conocen, investiga el tema, lee, mira videos, comienza a generar el paso a paso de recomendaciones de expertos. Si sientes que de pronto es un miedo muy dócil o muy leve, pues trata de enfrentarlos, de hacerlos. Esa es una pequeña invitación porque a veces la gente piensa que es afrontar el miedo directo, de una,
tienes miedo a las alturas, súbete a un piso 40 y mira hacia abajo y trata de durar ahí 2 minutos. No, o sea, así nunca se superó miedo, o creo yo, pero nunca he visto un video de experto digando, lo primero que hace es, haz una locura, jamás. Y lo segundo que traemos a reflexión es trata de no juzgar los miedos de las personas, porque así como vemos que hay miedos pues muy poco probables y hay unos miedos que sí conocemos a gente que los pueda tener, al fin y al cabo son miedos y no importa el miedo que tenga, porque por lo que nosotros no lo tengamos no quiere decir que nadie lo pueda tener. Hay gente que es experta hablando en público, hay gente que se puede desarrollar, que tiene una autoconfianza bastante grande, es enorme, y su mayor consejo es inténtalo, supera el miedo, no seas cobarde, no seas gallina, súbete al escenario, sin entender que puede hacer un miedo a las personas, que puede causar más factores negativos en una persona el lanzarlo al ruedo. Entonces comienza a entender los miedos de las personas, comienza a manejarlos de que el que tú no lo tengas no quiere decir que la otra persona sea más frágil, que la otra persona sea menos, no. Simplemente que tiene un miedo distinto al tuyo. Que si tú no tienes miedos, tampoco te la compro, pero pues si no tienes y eres súper valiente, súper aguerrido a la vida, pues felicitaciones, pero comienza a entender que no todos somos iguales. Quiero recomendarles, hay un libro que se llama Piensa rápido y piensa despacio. Aquí este no es un libro que hable de miedos, claramente. Es un libro que muestra más cómo procesa el cerebro las ideas, los pensamientos, pero sí va un poco relativo al tema de hoy, y es porque a veces nosotros no jugamos con las probabilidades de los miedos, que eso es algo importante. A veces la gente tiene miedo a morir en avión y no a conducir un carro, pero hay más probabilidad de que pase algo mientras conduces que mientras estás en el avión. Entonces, a entender esa parte de tu cerebro creo que ayuda muchísimo a las personas que tengan algún miedo, sea cual sea el miedo. Y nada, es un libro muy bueno. Hay muchos temas que toca más el libro, pero es muy bueno. La verdad es muy, muy, muy recomendado. Otra película, hay una película, esta sí ya es más de ocio, se llama Vértigo. Creo que está en Prime Video, o al menos aquí en Colombia lo está. Es muy buena. Uy, sobre todo para las personas que tengan miedo a las alturas, no sé si se ha recomendado, eso sí no sé. Pero es muy buena la película para que la veas. Y sí es un tema de que te muestra, no quiero hacer un spoiler ni nada, pero son dos personas que quedan atrapadas en las alturas de un molino, si no estoy mal. Es como la sinopsis como tal, pero de verdad es muy buena. Creo que ahí se enfrentan varios miedos en esa película. Y ya, esas son las recomendaciones de esta semana. La verdad espero que hayan disfrutado del capítulo de hoy. Un capítulo pensado a traer un mensaje, así que vamos a enfocarnos en el mensaje sobre todo y traíamos como todos estos datos para hacer un poco más interesante el podcast. Así que espero que lo hayas disfrutado. De verdad, no olvides suscribirte, dale me gusta. Si te gustó, compártelo, envíaselo a más gente. Eso nos ayuda muchísimo. Ha sido un camino emocionante comenzar este podcast. Ya este es el tercer episodio. El siguiente vamos a traer cosas más daticos. Vamos a traer una sección de comentarios en redes sociales, porque a veces nos llevamos el pensamiento, no, es que nosotros sí somos considerados, ya la gente no critica, eso es mentira de que la gente se burle de los miedos, por ejemplo, pero vamos a traer comentarios que vemos en redes sociales que se encuentra de todo, absolutamente de todo, gente que cree que tiene la razón siempre, y aquí mismo los vamos a desmentir. Así que espero que te haya gustado este capítulo. Esto es Soy Uno Más, el podcast. Muchísimas gracias a todos.